Gracias. Bien, damos la bienvenida a los abogados que van a intervenir en la presente audiencia. Estamos en la causa Rol R31-2025, caratulada Carlos Concha Escandón y otros, con directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, y acumulada a esta causa R37-2025, caratulada Óscar Aliaga Sáez y otros, con dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. La audiencia se está llevando a cabo de manera híbrida. El tribunal está en estado junto con 3 de los abogados representantes de las partes y el abogado de la reclamada, que está vía Zoom. Antes de comenzar formalmente, voy a efectuar algunas prevenciones a efectos de que la audiencia se lleve a cabo con normalidad. En primer lugar, recordar apagar o silenciar los teléfonos celulares o dispositivos electrónicos que estén ocupando y que puedan interrumpir. Lo mismo, o alertar respecto del buen uso del micrófono, tener la precaución de encenderlo, especialmente los abogados que están en estrados, para efectos de audio, para que se grabe correctamente su intervención. También indicar que para el colega que está conectado, recordar, cierto, que está prohibida la interrupción de la audiencia una vez que comienza, por lo tanto, le solicitamos adoptar los resguardos tendientes a evitar entrada o salida de personas al lugar elegido para la conexión y que pudieran interrumpir. Recordar también que está prohibida la toma o captura de pantallas de manera individual. También indicar que si la audiencia se ve interrumpida por desperfectos técnicos, se decretará un tiempo breve para efectos de solucionar el inconveniente, y si esto no fuere posible, se decretará una nueva vista para la causa. Recordar también el artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, que prohíbe la lectura de defensas escritas. Esta norma también es aplicable en este procedimiento. Sin perjuicio de esto, desde ya están autorizados si requieren leer citas textuales, ¿ya? Y para todos los efectos legales se deja constancia que el tribunal se instala con las ministras señora Sibel Villalobos Volpi, ministra titular del tribunal; ministra señora Marcela Araya Novoa, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, quien subroga legalmente; y Javier Millar Silva, quien habla y quien preside. Dicho eso, entonces, iniciamos formalmente la vista de la causa Rol R31-2025, caratulada Carlos Concha Escandón y otros, con directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, acumulada a esta la causa Rol R37-2025. Antes de ofrecer la palabra a los abogados para su individualización, voy a pedir al señor relator que dé lectura a las resoluciones dictadas esta mañana respecto de escritos presentados en las últimas horas. Por favor. Gracias, presidente. Valdivia, 7 de enero de 2026, al escrito de Fojas 27.191, lo principal téngase presente, al otro sí por acompañados. Al escrito de Fojas 27.344, a lo principal téngase presente, el otro sí por acompañado. Se firma, se sube al sistema y se les notifica a las partes durante la jornada de hoy. Gracias. Muchas gracias, señor relator. Bien, vamos a comenzar entonces con la individualización en el orden en que van a intervenir. En primer lugar, solicito individualización con su nombre, su cédula de identidad y el nombre de la parte a la que representan. Primero, señor Valdés. Ahí sí, perdón. Sí. Señor presidente, señoras ministras, señor relator, colegas, muy buenos días. Remberto Rodrigo Valdés Hueche, RUT 10662-322-8, con domicilio en calle Florida 970, Concepción, correo electrónico rvaldez@rembertovaldez.cl, en representación de don Carlos Concha y otros, y de la Junta de Vecinos Brisa del Sol. Muchas gracias, colega. Tiene la palabra el señor Aliaga.
Muy buenos días, ilustre tribunal. Óscar Alejandro Aliaga Sáez, cédula de identidad 12.622.823-6, domiciliado en Florida 970 de la ciudad de Concepción, en representación en la causa R37 de doña Marlette Smith y don Carlos Bascuñán. Muchas gracias, colega. Por la reclamada, el señor Montero. Muy buenos días, señor presidente. Comparece Juan de Dios Montero Fernando A. RUT 18.395.563-K en representación de la parte reclamada a la Dirección Ejecutiva del Servicio de la Zona Ambiental. Muchas gracias. Y finalmente, por el tercero, el señor Naranjo. Buenos días, presidente, señorías, muy buenos días. Javier Naranjo Solano, cédula de identidad 15.725.393-K, abogado en representación del tercero coadyuvante inmobiliaria gestora Valmar Limitada, con domicilio y forma de notificación en autos. Muchas gracias. Bien, se informa que la presente audiencia está siendo grabada, además está siendo transmitida por streaming, y un registro audiovisual quedará a disposición de las partes en el sitio web del tribunal. Está actuando como relator y ministro de Fe el señor Carlos Ellenberg Ollarse, y está también presente la... Ilegible firma el señor Juan Guillermo Rivera Contreta, secretario municipal, y con timbre de la municipalidad de Talcahuano, secretario municipal. Eso es todo por la relación, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias también, señor relator, por concluida la relación entonces, y vamos a pasar a los alegatos. En primer lugar, don Remberto Valdés, por la reclamante en R31, se ha anunciado por 30 minutos. Don Remberto puede comenzar. Muchas gracias, señor presidente, señoras ministras, con vuestra venia, alego por nuestro recurso de reclamación con las siguientes características de orden de nuestra alegación, vuestra señoría. Para felicidad de esta audiencia, el señor relator ha sido tremendamente exhaustivo respecto a los antecedentes de hecho y jurídicos de la causa, lo que permite, vuestra señoría, con vuestra venia, de que podamos nutrir nuestra alegación a puntos bien específicos y que incluso podamos, Dios mediante, disminuir el tiempo de nuestra defensa. Abona también lo anterior, como bien señaló el señor relator, la presentación de una verdadera minuta de alegato muy completa de nuestro distinguido contradictor, de poco más de 70 páginas, que leímos durante la madrugada, y en razón de lo anterior estamos preparados de algún modo, vuestra señoría, para hacernos cargo, desde luego y de manera anticipada, a lo que anunció ya nuestro contradictor expondrá frente a vuestras señorías. Tercera cuestión, con el señor Óscar Aliaga, mi querido amigo y abogado asociado de nuestra oficina, estamos trabajando juntos esta causa. Por lo tanto, de manera privada no hemos dividido la estructura de nuestras alegaciones a fin de, evidentemente, no repetir cuestiones y, por ende, ser bastante concretos en nuestros puntos de defensa. Ilustre tribunal, dos o tres cuestiones previas que son realmente muy importantes para los efectos de poder entender esta cuestión. Santiago, vuestra señoría, arrasa con las regiones. La señora directora ejecutiva del CEA acá ha hecho un mal trabajo. No tiene idea de lo que pasa en la comuna de Talcahuano, con franqueza, lo digo con fuerza, con vehemencia, vuestra señoría, pero no tiene idea de lo que es Brisa del Sol. Quiero explicarlo para que pueda entenderlo este ilustre tribunal del mejor modo posible. Porque la normativa ambiental, la civil, la procesal, etcétera, la justicia debe aterrizarse en lo justiciable, vuestra señoría. Estas no son declaraciones románticas, ni principios, ni reglas, sino que esto es cómo vivimos el día a día. Brisa del Sol es un proyecto de urbanización que hizo Valmar, en donde viven más de 20.000 personas, que están cobijadas bajo la Junta de Vecinos que representa a don Carlos Concha Escandón, la Junta de Vecinos Brisa del Sol, que está en contra de este proyecto y lo estuvo formalmente también, vuestra señoría, a través de su presidenta de aquel entonces, don Guillermo Tuyá, a quien me referiré, durante el proceso administrativo. Está el Casino Marina del Sol, que es de propiedad de la misma familia que es dueña de Valmar.
la familia Inchineski Popov, Inchineski Benperg. Ellos son los que proponen para este caso invertir más de 300 millones de dólares en la construcción de estos 15 edificios que llevarán a que en ese sector suba la cantidad de gente que vive, familias, de poco más de 2.000 a más de 5.000. 6.000 personas básicamente, vuestra señoría. Eso es básicamente el cuento. ¿Por qué tiene importancia lo que dije, señoría, respecto al señor Tuyá? Porque para poder llegar a alegar hoy día, vuestra señoría, hemos tenido que superar conductas, vuestra señoría, absolutamente fuera de toda legalidad y de toda ética para poder representar a esta Junta de Vecinos. El señor Tuyá compareció acá, como bien lo dijo el señor relator, dándole una puñalada a quienes habían sido sus representados, la Junta de Vecinos, Brisa del Sol. Apoderada por X colega de Concepción que nunca se ha dedicado a los temas del Tribunal Ambiental, diciéndose que era el presidente de la Junta de Vecinos y en contra de la postura de la Junta de Vecinos que él mismo sustentó en este proceso. Tuvimos que llegar al Tribunal Electoral Regional, a quien ofició este ilustre tribunal, para acreditar la presidencia de don Carlos Concha Escandón, en contra de todas las herramientas fácticas de Marina del Sol coludida con Valmar. Pudimos hacer la elección complementaria que determinó el directorio de la Junta de Vecinos. Esto fue un escándalo, vuestra señoría, en la ciudad de Concepción y de Talcahuano. El Casino Marina del Sol les pasaba los lugares para que los enemigos de esta Junta de Vecinos, que está en contra del proyecto de Valmar, pudiesen hacer sus reuniones y lo financió. Pero por fin, vuestra señoría, y en contra de todo este poderío económico gigantesco, pudimos llegar con este papel certificado de la Municipalidad de Talcahuano que acredita definitivamente que el señor Concha Escandón es el presidente de la Junta de Vecinos y por lo tanto tiene la titularidad activa de este reclamo frente a este ilustre tribunal. Lo decimos con fuerza, pero con mucha responsabilidad. Está todo, vuestra señoría, documentado y es parte de intensos reportajes televisivos y de los medios de comunicación de nuestra región del Biobío. ¿Qué dice en definitiva, desde el punto de vista grueso, vuestra señoría, la señora directora ejecutiva? Dice la señora directora ejecutiva que los 11 informes sectoriales de la región del Biobío que estuvieron unánimemente en contra de aprobar esta modificación de Valmar, están todos equivocados. Nada de lo que dicen estos informes sectoriales está correcto. Y ella, desde su escritorio santiaguino, dice que nosotros en Brisa del Sol tenemos que vivir con este proyecto que invade la felicidad de todas las familias que allí conviven y habitan. Dice vuestra señoría una cosa que es absurda, que con el mismo proyecto del año 2007 y con la misma superficie, construir 15 edificios y llevarlos de un lado para otro del proyecto original y aumentar de 1.684 unidades habitacionales a 5.468, no afecta el medio ambiente, ni la calidad de vida, ni el transporte, ni el ruido, ni la basura de ese sector. El sentido común, las máximas de experiencia, vuestra señoría, indican que eso es absurdo. Como dije, vuestra señoría, mi estimado amigo y colega Óscar Alega se va a hacer cargo de algunas cuestiones de fondo. Yo voy a abordar algunas cuestiones de orden procesal, porque tenemos que derribarlas para poder llegar al debate de fondo. Nuestra contraparte esgrimió varios capítulos procesales para que nuestras reclamaciones no lleguen a puerto, no lleguen a ser decididas. La primera de ellas debe ser descartada, vuestra señoría, porque como bien dijo el señor relator, ya fue promovida ante este tribunal y fue rechazada por sentencia interlocutoria que está firme y ejecutoriada.
Esa sentencia interlocutoria que resuelve sobre incidente que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva y establece, además, conforme al artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, derechos permanentes en favor de las partes, en este caso de mi parte, de continuar con este debate, es de 3 de octubre del año 2025, fojas 26.840. En contra de esta sentencia también opuso o interpuso recurso de apelación subsidiario nuestra contraparte y también fue rechazado por inadmisible. Respecto de esta inadmisibilidad no hay recurso pendiente. Por lo tanto, conforme al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, volver a proponer, ahora por el escrito de anoche, de la víspera de esta audiencia, la misma incidencia procesal no puede tener destino, porque está firme y ejecutoriado. Ya no tiene otro recurso, no puede volver a proponerse. Como primera cuestión, esto está, vuestra señoría ilustre, en la consideración quinta de la sentencia que está en comento. Y si se quiere proponer, vuestra señoría, respecto del 37, o de algún modo se quiere proponer otra vez en debate, tratando de escapar a la cosa juzgada, tampoco puede hacerse, por aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque aquí el legislador ha prevenido esta situación, diciendo que la excepción de cosa juzgada no solamente favorece a quien la obtuvo, sino a todo aquel a quien favorece esa sentencia, en este caso interlocutoria, que aquí sería, vuestra señoría, a los reclamantes que representa el colega don Óscar Aliaga. Segunda cuestión, principio de congruencia. Nosotros quisiéramos atacar, vuestra señoría, esta excepción de congruencia, de falta de congruencia, que dice la contraparte que aquí viene, por dos cuestiones. La primera, no se puede comer a dos carrillos en materia procesal, vuestra señoría, por el principio de consumación procesal. O la congruencia es una excepción de previo y especial pronunciamiento, o es una excepción de fondo. Pero las dos cosas al mismo tiempo, no. Uno, cuando debate, vuestra señoría, escoge cómo opone sus excepciones o defensa. El mejor ejemplo es el Código de Procedimiento Civil en materia de excepciones dilatorias del 303 y las excepciones perentorias del 309. El colega de la contraparte opuso la excepción de falta de congruencia en un incidente especial, que fue rechazado también por la misma sentencia interlocutoria a la cual yo acabo de aludir. Se le dijo, señor, usted opone la excepción de congruencia, articulación cuarta de esa consideración, en esta etapa y no corresponde, se la rechazo. Pero no puede promoverla otra vez, vuestra señoría, como una excepción de fondo, porque la consumó, se equivocó. El quien debate, vuestra señoría, debe disparar en el momento oportuno. Esto no es una cuestión en cascada. O es excepción de previo y especial pronunciamiento, o es excepción de fondo. Se la jugó mal, se lo dijo este tribunal por resolución firme y ejecutoriada. Nosotros proponemos, vuestra señoría, que ni siquiera sea considerada la sentencia definitiva por haber sido mal propuesta. Pero bueno, si vuestra señoría, por cierto, legítimamente es el juzgador, no comparte este criterio y evadiendo, ¿no es cierto?, esta argumentación nuestra, quisiese entrar al fondo de la congruencia, también debería rechazarla, vuestra señoría, porque en definitiva la congruencia, vuestra señoría, como principio lo que quiere proteger es el debate, que nuestro adversario tenga posibilidades de defenderse respecto de nuestra argumentación. ¿Y qué dijimos nosotros en sede administrativa? Sin, vuestra señoría, los formalismos de un debate jurídico frente a un tribunal, frente a personas no iniciadas en el derecho, un presidente de junta de vecinos, un vecino no abogado, etcétera. ¿Y qué fue consultado allí? Lo dijo el señor relator en la resolución que negó la cuestión que promovía Balmar. Uno de los puntos que se debatió
a la gruesa, vuestra señoría, como tema, es si la propuesta de reforma modificatoria de Balmar de la resolución del año 2007 causaba o no causaba impacto, daño, consecuencias en el transporte de los más de 20.000 vecinos que viven en Brisa del Sol. ¿Sí o no? Esa fue la discusión que se tuvo en la primera instancia administrativa, por darle esa denominación. ¿Pudo Balmar conocer la imputación que se le formulaba por el administrado? Por cierto que sí. ¿Fue objeto de la resolución administrativa negatoria? Por cierto que sí. ¿Fue objeto de impugnación por parte de Balmar frente a la directora ejecutiva del SEA? Por cierto que sí, otra vez. Entonces, ¿cómo se sorprende con nuestro reclamo porque colocamos en el debate frente a vuestra señoría ilustre esta temática, el transporte, cómo se viola el debido proceso? ¿Dónde se extralimitan los cercos del debate? En ninguna parte, vuestra señoría, no hay, en ningún caso, porque eso es lo que protege la congruencia, una infracción al debido proceso. Y tanto que nuestro estimado contradictor anoche pudo atacar las argumentaciones respecto a que no se congestionaría el transporte en el sector y acompañó documentos para avalar su tesis y destrozó, en su criterio, ¿no es cierto?, por cierto, el informe pericial que nosotros evacuamos y acompañamos en estos autos para acreditar todo lo contrario. Entonces, el debate fáctico está en manos de vuestra señoría. Pero respecto de aquel, pudo la contraparte defenderse. No hay ultrapetita, no hay extrapetita, no hay citrapetita. Nadie está extraviando los temas de la discusión y nuestra contraparte ha podido largamente defenderse acerca de esta cuestión. Tercera cosa, vuestra señoría, esgrime también la contraparte de que las alegaciones de los reclamantes están fuera de plazo. Esta cuestión, vuestra señoría, a riesgo de ser majadero, también debe serle cerrada, negada a nuestra contraparte, porque ya fue resuelta por este ilustre tribunal en la sentencia a la cual acabo de aludir. Ya fue objeto de discusión y este ilustre tribunal, en buena hora para nosotros, nos encontró la razón. Señaló las formalidades que debía cumplir la notificación y el acto terminal administrativo y estimó, como cuestión fáctica que ya está establecida, que los reclamantes que representamos el señor Aliaga y yo habían interpuesto su reclamación dentro de plazo conforme al sistema de notificaciones que existe en sede administrativa. Por ende, vuestra señoría, también debe ser entonces esto descartado. En su extensa minuta de alegatos, nuestra contraparte reduce, para ayudarnos a todos a poder trabajar en su labor, hace un resumen ejecutivo a foja 27.192, en donde señala que los extremos que va a defender, básicamente, también hace un índice a foja 27.194, son, en definitiva, 5 puntos. Estos 5 puntos están compartidos entre el reclamo 31 y el reclamo 37. Son los reclamantes que carecen de legitimación activa, ya está resuelto. El recurso es extemporáneo, ya está resuelto. Y el más importante de todo, porque es el grueso, que la reclamación nuestra y la de don Óscar Aliaga es infundada. Ese es el tema de fondo. Vale decir, vuestra señoría, ¿podemos superar los baremos que nuestra contraparte y la ley establecen para poder confirmar nuestras alegaciones o no podemos hacerlo? Y aquí, vuestra señoría, hay una cuestión que escapa al marco de normalidad. La dirección ejecutiva en su alegación ha sostenido una postura que viola el principio de normalidad en materia de carga probatoria. Ha sostenido nuestra contraparte, a juicio nuestro, por cierto, de manera equivocada, que debe ser nuestra parte la que pruebe lo anormal.
Nuestra parte debe probar que la modificación del plan del año 2007, a casi 20 años de su origen, debe probar que, no obstante estar viviendo más de 20.000 personas en el sector Brisa del Sol, de tener un casino, de tener transporte, colegios, supermercados, etcétera, etcétera, más basura, etcétera, 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 debe ser mi parte la que pruebe que su plan modificatorio es el que contamina, daña o perjudica. Y ese principio, vuestra señoría, que exige la contraparte, esa afirmación o esa exigencia que hace el SEA, es cerrada conforme al artículo 1698 del Código Civil, que es una preceptiva que rige a toda materia del ordenamiento jurídico nuestro, salvo norma excepcional. Por ejemplo, responsabilidad en materia medioambiental, la responsabilidad objetiva, en algunos temas que son excepcionales. Pero incumbe probar lo anormal a quien alega aquello huesta. Incumbe probar las obligaciones de su extinción a quien alega aquella huesta. Por lo tanto, quien debe probar que el ejercicio de su actividad empresarial, el traslado de 15 edificios, más autos, más familia, más basura, más ruido, etcétera, no viola la normativa ambiental del modo en que nosotros establecimos, es la contraparte, no nosotros. Entonces, cuando el SEA postula aquella cuestión, yerra gravemente. Y hasta donde recordamos, la excelentísima Corte Suprema, en sus salas de manera unánime, ha establecido este principio que hoy día estamos confirmando o repitiendo. Principio de la normalidad. ¿Qué alegará también nuestro distinguido contradictor? Que le asisten a su parte también principios, vuestra señoría. Dice la contraparte, para fundar sus alegaciones, que hay ciertas preceptivas específicas de la legislación ambiental que le favorecen a él, al teórico contaminador, y no a quienes impactarían sus actividades. Y es otra vez, vuestra señoría, todo lo contrario. Por el principio de especialidad que cita en sustento de sus argumentaciones, quien debe gobernar su conducta por el principio de especialidad y por el principio precautorio y cautelar y de protección al medio ambiente del 19, número 8, y de todos los contenidos del artículo 5 de la Constitución Política del Estado y de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente que forman parte de nuestra legislación nacional, es nuestro contradictor y no nosotros. También, vuestra señoría, por una buena hermenéutica, desde el punto de vista, vuestra señoría, de la debilidad de las partes respecto del hacedor. Nutre nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, en materia de interpretación contractual, por ejemplo, en materia de derechos del consumidor, etcétera, etcétera, en materia de familia, y por supuesto, a nuestro juicio, también es un principio rector en esta clase de legislación, que aquella parte que es afectada goza, en principio, de una interpretación favorable a su respecto acerca de la norma. Quien debe probar que su conducta, desde el punto de vista práctico, no daña, no perjudica y que está dentro de norma, es quien cambia las circunstancias del caso y no quien sufriría las consecuencias del cambio. Por eso, vuestra señoría, invito a este ilustre tribunal a revisar esta argumentación y, si la encuentran lógica y sustento jurídico, a aplicarla acogiendo los reclamos deducidos por mi parte. Esos son los aspectos, señor presidente, que este abogado quería abordar, dejando las cuestiones más sustantivas a cargo de mi querido amigo y colega don Óscar Aliaga. Es todo, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias también por concluido su alegato, y vamos a escuchar a continuación al señor Aliaga, quien se ha anunciado también por
30 minutos. Puede comenzar, colega. Muchas gracias, su señoría, ilustre tribunal. Bueno, lo primero es que, aludiendo a este principio de economía procesal que mi antecesor ha indicado, quiero sumarme, por cierto, a las alegaciones previas respecto de lo que ha sido la admisibilidad, la legitimación activa y el principio de congruencia o de desviación procesal, como le ha llamado este tribunal en anteriores sentencias que se han pronunciado en esta sede. Solo argumentar o recordar nuevamente que la resolución de Fojas 26.840 del 3 de octubre del 2025 habilita claramente a mis representados a hacer las presentaciones que hemos defendido para poder determinar que el proyecto que se ha aprobado por la directora ejecutiva del SEA ha tenido una base en información técnica viciada y que omite riesgos que, por cierto, la obligaban legalmente a ser tramitado a través de un estudio de impacto ambiental y no de una simple declaración. Quiero, su señoría, enfatizar en el hecho de que en esa resolución de Fojas 26.840, este tribunal fue claro al señalar que nuestros recurrentes no son terceros absolutos, como ha hecho pensar el SEA en sus defensas, sino que tienen, por cierto, la calidad de observantes y las atribuciones necesarias para ejercer los recursos que hoy día representamos. En materia de desviación procesal, su señoría, porque así se le indica, quiero citar la sentencia Rol 35 del año 2020, causa Turobayo con Hacienda Estancilla, reforzada al mismo tiempo por la causa R40 del año 2020, Junta de Vecinos Membrillar con Lodos Cabrero. En ambos casos se pronuncia este tribunal, haciendo una interpretación restrictiva de la denominada desviación o de la denominada falta al principio de congruencia, en el sentido de que se debe interpretar restrictivamente esta situación para evitar una denegación de justicia, su señoría. También en esta sentencia se determina que si un proyecto genera impactos significativos, su señoría, no es una facultad discrecional del SEA hacer la apreciación de los mismos, sino que también es un hecho fáctico del tribunal poder revisar íntegramente, incluyendo la corrección metodológica y la suficiencia de los informes que se presenten para descartar los efectos relativos al artículo 11 y asociados. Despejados esos puntos, su señoría, y reforzando la alegación de mi antecesor, quiero entrar específicamente en algunos vicios que ya muy concretamente ha descrito el señor relator y que están presentes en nuestras alegaciones. En primer lugar, la directora ejecutiva del SEA, en fase recursiva administrativa, solicita información a 3 organismos: la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Transporte y la Subsecretaría de Medio Ambiente. Como la estructura de la condición vial de Brisas del Sol, un entorno humano donde hoy día viven 20.000 y que con este nuevo proyecto podrían llegar a ser cerca de 26, 27.000 personas, lo que es una comuna pequeña de la 8ª región del Biobío, el equivalente a una densidad humana de ese tipo. Es importante entonces determinar si los estudios viales que fueron presentados durante la tramitación de la DIA son correctos o tienen errores. En primer lugar, indiquemos que la Subsecretaría de Transporte, a través de la Seremi de Transporte, señaló claramente que la modelación Saturn es un software, señoría, que permite hacer las modelaciones de tránsito con muchas variables respecto de los distintos nodos, semáforos y otros que afectan los flujos de tránsito en las horarias o en los horarios de mayor demanda. Esta modelación Saturn, dijo la Secretaría Ministerial de Transporte, en el estudio de impacto vial presentó inconsistencias que no fueron solucionadas, su señoría. En sede recursiva administrativa, la Subsecretaría de Transporte señala que las observaciones que se formularon durante la tramitación de la DIA fueron resueltas, pero en ningún caso se hace cargo de estas inconsistencias, las que se mantienen, su señoría, en el limbo y sin respuesta. Lo que hemos hecho nosotros ha sido presentar a través de una entidad independiente, una consultora aprobada por el Ministerio de Obras Públicas con vasta experiencia en modelación vial, Asintra, un
nuevo estudio corriendo el mismo software que se aplicó en la tramitación de la DIA, el mismo software Saturn. ¿Cuáles fueron los resultados, su señoría, de haber hecho con los mismos antecedentes con que se alimentó en la tramitación original este software, que es experto en modelación vial? Que el software, al iniciar su trabajo, simplemente se detuvo. No pudo seguir procesando los antecedentes porque arrojó errores que técnicamente se denominan fatales o semifatales. El software no pudo hacer su trabajo porque adolecía de los antecedentes necesarios para poder correr una modelación adecuada. No solo simuló reprogramaciones de semáforos, por ejemplo los nodos 298 y 299, que nunca fueron codificadas en la red y en la modelación original, su señoría, invalidando la cadena, este ecosistema de cálculos que se efectúa en esta matriz de software, sino que también se subestimó el área de influencia en 3 de los 9 puntos que de acuerdo a la matriz era necesario calcular. Solo se abordaron 6 de los 9, quedan 3 que no están dentro de eso. También se fragmentó el impacto del parque vehicular, por mencionar a algunos vicios siquiera de fondo que llevan a afectar toda la cadena de análisis. Vuelvo a decir, su señoría, que cuando se informa que el modelo Saturn presenta inconsistencias, estas no han sido corregidas en la fase recursiva, pese a que la directora ejecutiva del SEA dio por superado dicho aspecto. Las inconsistencias entonces no están solucionadas. ¿Cuál ha sido el mecanismo para estimar que dichas insuficiencias tienen alguna medida de reparación? Los componentes en los compromisos ambientales voluntarios. La directora ha alterado la cronología de dichos componentes para evitar la saturación de las arterias. Esa ha sido la solución, su señoría, que ha adoptado el servicio cuando las modelaciones originales, ya lo habíamos dicho, fueron rechazadas por la COEVA de la región del Biobío por 11 votos a 0, su señoría. Hay aquí algunos errores que no se pueden obviar. Hay resultados también dentro de la modelación de Asintra que son idénticos tanto en escenario con proyecto como frente a una red con distintas medidas. La Seremi de Transporte en la evaluación de la DIA tampoco observó ni se percató de que dichos cálculos arrojaban resultados similares. Su señoría, a mayor abundamiento dentro de este modelo general, donde hay que hacer un cálculo de todos los puntos necesarios para que la circulación dentro de Brisas del Sol, un sector aledaño al mar, su señoría, es costero y que tiene solo un par de salidas hacia la autopista que une Concepción-Talcahuano. Tiene que ser sumamente estricto, su señoría, porque ya lo hemos visto. En el mes de julio de este año hubo una alerta de tsunami que obligó a evacuar todo el sector y se vio claramente allí, tangencialmente, que las vías de evacuación no son suficientes. Derechamente la autopista Concepción-Talcahuano fue completamente colapsada, lo que es un hecho público y notorio, está en los medios de comunicación, hubo reportajes sobre esto y por cierto que la gente de Brisas del Sol pasó un momento de tremenda angustia al saber de esta emergencia. Pero no solo eso, se mencionaba por el señor relator y también lo mencionaba el SEA, de que el Decreto Supremo número 30 establece para proyectos de más de 5.000 viviendas, aquí estamos hablando de un proyecto de 5.484 viviendas en su totalidad, con una resolución de calificación ambiental que es del año 2007, señoría. Necesita medir los periodos de punta. Se ha dicho aquí, y lo ha reconocido, ¿no es cierto?, el titular, que se ha medido en la tarde y en la mañana, pero no se ha tomado la punta mediodía laboral, su señoría, que no es menor, entendiendo que aquí viven muchos niños estudiantes, que hay población universitaria, que deben trasladarse durante el transcurso de todo el día a distintos destinos.
Esto ignora, el no haber hecho esta medición, el flujo escolar y comercial de horas peak en el sector. Y viola, por cierto, lo que señala el artículo 12 del reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, que exige evaluar la suma de los impactos, su señoría, el original más la modificación. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas de las medidas que se han adoptado y presentado dentro del estudio solo se refieren a la ampliación de 1.684 unidades habitacionales. Pero este principio nos obliga a un no fraccionamiento. No podemos dejar de mirar las otras 3.600 viviendas que ya están. Esto, señoría, constituye claramente una afectación al principio preventivo. El señor relator nos mencionaba algunas mediciones contenidas dentro de los estudios de impacto vial presentados por el titular. Se hablaba de niveles de saturación en ciertos puntos que llegaban al 100 o al 110%. La verdad, su señoría, es que en el punto máximo hay nodos que reflejan hasta un 149% de saturación. ¿Qué nos ha dicho el titular? Y aquí me refiero a la voz del titular que está registrada en el expediente de calificación, que los compromisos ambientales voluntarios podrían generar mejoras en los tiempos de desplazamiento, de manera de poder bajar esta saturación, que ya hemos dicho que en algunos casos desde 149, su señoría, a un óptimo de 90. Eso ha dicho el titular, a un óptimo de 90. Pero la norma, señoría, es de 85 como máximo y tiene además una tolerancia de tan solo un 1%. Es decir, aún con todas las medidas que el titular señala, que contraintuitivamente, su señoría, porque si hay 1.680 unidades habitacionales nuevas, uno podría decir que a lo menos por cada una de ellas exista un vehículo, va a haber un flujo mayor en 1.600 autos diarios. Pero ellos contraintuitivamente, solo mediante compromisos ambientales voluntarios, como por ejemplo cambiar la programación de los semáforos o hacer algunas obras que no dependen estrictamente del titular porque requieren de permisos sectoriales como la Dirección de Obras Hidráulicas. Pero a través de estos compromisos ellos dicen que van a llegar a 90. Y este escenario maravilloso todavía está fuera de norma, señoría. Todavía está fuera de norma. ¿Qué es lo que dicen para poder justificar que sea 90? Que un 1% no es una regla estricta. Pero es claro que la norma indica que 1% es el margen meridianamente tolerable por sobre 85 y estamos bastante lejos del 90 y bastante lejos del 149%. Esto, su señoría, vulnera el principio preventivo si entendemos que van a ingresar producto de estas 15 torres. Y quiero complementar a mi colega, son casi 700 millones de dólares en torres. ¿Cómo van a impactar la saturación vial ya existente en ese lugar? Ya lo hemos visto. Alerta de tsunami, colapso total. 1.680 vehículos nuevos, alerta de tsunami. ¿Qué va a ocurrir, su señoría? Es difícil indicarlo. Pero aquí es bien curioso porque el SEA, tomando un principio de una normativa ajena a la ambiental, refiriéndose al artículo 168 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, dice que no es posible encargarle a Valmar, al titular, hacer mitigaciones de déficit histórico, señoría, por un principio de proporcionalidad, y aplica un principio de la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia medioambiental, su señoría, para eximir de déficits históricos en infraestructura vial. Pero Brisas del Sol, desde su génesis, señoría, ha sido construido por Valmar. Antes ahí no había nada, eran terrenos eriazos, muchos de ellos pantanosos, que se fueron ganando a través del respectivo vaciado, de la humedad que existía en el lugar. Entonces aquí hay una norma especial que se salta la directora ejecutiva del SEA para acudir a una normativa distinta que es la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y no se descarta tampoco en ningún caso la obstrucción a la libre circulación. Su señoría, uno podría decir, pero ¿cómo no se advirtió los errores de los software de modelación
de recarga vial. Y la verdad es que no es posible exigirle a los vecinos de Brisas del Sol estar pendientes de los resultados de un software específico, altamente técnico, que entrega resultados formales que contienen elementos o datos que ni siquiera fueron advertidos por la Secretaría Ministerial de Transporte, su señoría. Quiero agregar algo más. Señalaba yo que un segundo informe fue requerido a la Subsecretaría de Medio Ambiente, su señoría. Y esto es particularmente observable y genera cuestionamientos en este reclamante. Dentro de la resolución de la directora ejecutiva del SEA, no hay ninguna alusión al informe que emite el subsecretario del Medio Ambiente, máxima autoridad técnica del ramo, el día 7 de febrero, a través del oficio 875 del año 2025. No hay ninguna observación respecto de esto en su resolución. Entonces es interesante porque aquí, si alguien dijera que estamos incorporando alguna prueba que no estaba considerada previamente, es el SEA quien solicita al Ministerio de Medio Ambiente que le reporte la situación de Brisa del Sol. ¿Qué dice el Ministerio? Primero, subraya que el titular no presenta antecedentes suficientes para descartar efectos adversos sobre la avifauna, su señoría, sobre las napas subterráneas, su señoría, sobre el sistema de humedales, señoría, y que también además se subestimó la conectividad hídrica del canal Ifarle con el humedal Rocuán-Andalián. Su señoría, si el subsecretario estimó con estos antecedentes que no estaban los antecedentes necesarios para proteger la fauna, el sistema de humedales, los acuíferos, las napas subterráneas, ¿cómo la directora ejecutiva subsana y autoriza? No lo sabemos, porque no está en ninguna parte de la resolución. No lo sabemos. Sí sabemos que cuando se toma la línea base para hacer los estudios ambientales, nuevamente se infringe, y no se observa esto, los tiempos necesarios para ello. El máximo de tiempo disponible para poder hacer el levantamiento de líneas bases es de 12 meses. Y aquí claramente nosotros estamos en 16. 16 meses. Se excede el límite legal, su señoría, esta falta de datos respecto de la anidificación, la reproducción de especies amenazadas o casi amenazadas, como la ranita de antifaz. Especie casi amenazada. ¿Qué nos dicen? Solo habían 6 ejemplares. Pero por cierto que no podemos tener certeza porque no sabemos cuándo se levantaron las muestras, y además las muestras que se levantaron se hicieron bajo una línea base extemporánea, su señoría. Entonces, las guías que establece el SEA, como la guía de fauna, que este mismo tribunal, su señoría, en causa Rol 35-2020 ha dicho que son vinculantes para el SEA, tampoco se han observado adecuadamente en su justa medida y han calibrado una decisión que se basa en torno a ellos. Agreguemos un punto más. Respecto de la ranita de antifaz, especie amenazada, se tramita, su señoría, un permiso ambiental sectorial, el PAS 146, para poder trasladar a estos especímenes. Cuando se hace eso, el mismo permiso establece que hay un impacto significativo. Estos permisos son propios de los estudios de impacto ambiental y no de las declaraciones de impacto ambiental. Tácitamente lo que se nos dice aquí es que esta especie, casi amenazada al borde de la extinción, está efectivamente dentro de este procedimiento de estudio de impacto ambiental y es necesario tomar medidas para poder protegerla. Finalmente, su señoría, y quiero pedir autorización al tribunal para leer un pequeño párrafo del oficio del subsecretario. Nos dice lo siguiente: se determina que se requiere de un estudio con mayor profundidad y alcance que integre la situación actual del sitio de interés en su conjunto, funciones clave de los ecosistemas y sus interacciones con los sistemas circundantes,
reconociendo los procesos claves de la ecología de la avifauna y otras especies que habitan estos sistemas, para así poder proponer medidas de mitigación, compensación y o reparación según corresponda, adecuadas para evitar la pérdida de hábitat y funciones de los sistemas naturales presentes en el sector. Son 12 páginas de observaciones que hace el subsecretario de Medio Ambiente. ¿Sabe, su señoría, cuánta respuesta existe en la resolución del SEA? Ninguna, porque no hay alusiones a este informe, simplemente se lo saltan. Entonces, es un tema de gran importancia considerar estas opiniones de la autoridad máxima técnica en medio ambiente, que en realidad parece que se difuminan en el resto de los argumentos que la dirección del SEA estima para lo que me voy a referir ahora, una especie de saneamiento administrativo del proyecto, su señoría. La dirección ejecutiva aceptó nuevos estudios de ruido, aceptó modificaciones del layout, moviendo edificios que nos quieren hacer parecer que en un proyecto de construcción mover un edificio como si fueran fichas de dominó pareciera ser irrelevante, su señoría. Todo esto fuera de la etapa de evaluación, privando a la ciudadanía de la posibilidad de evaluar técnicamente la factibilidad de estas medidas, ni siquiera de poder participar de manera ciudadana. Su señoría, la reclamación en sede administrativa no es una segunda oportunidad para que el titular complete una evaluación deficiente. No, su señoría. Esa evaluación fue rechazada por 11-0. Lo que se busca hacer ahora es una especie de saneamiento del proyecto a través de complementar con estudios distintos y solicitados al titular. Para ir concluyendo, su señoría, quiero referirme solamente y muy breve a 2 antecedentes adicionales. Un parlamentario de la región del Biobío, a raíz de esta polémica, que bien lo señaló mi colega, se ha generado en Talcahuano y sus alrededores, ya que esto es noticia prácticamente todos los días respecto de lo que implicaría un proyecto de esta naturaleza para los habitantes, 20.000 habitantes de Brisas del Sol. Un parlamentario solicita un informe al MIMBU, su señoría, respecto de cuál es la situación que existe en Brisas del Sol. ¿Qué le contesta el MIMBU en un ordinario que está adjunto en los antecedentes de esta causa, 479, y señala el mismo muy resumidamente que se acredita el abandono de la infraestructura vial que ha sido planificada hace más de 20 años, su señoría? Es decir, de la resolución original, de las presentaciones originales de la resolución de calificación ambiental, los compromisos viales para ese sector no se han ejecutado, su señoría. Es un mal precedente para los componentes ambientales voluntarios que se han planteado en este expediente, su señoría. Si en 20 años no se ha cumplido, escuchábamos al señor relator que hacer 3 paraderos de locomoción colectiva se demoraron 4 años. Finalmente, su señoría, quiero acompañar un último antecedente del Centro de Estudios CityLab, que funciona en la región del Biobío, de la mano de una de las universidades más prestigiosas del mundo, su señoría. CityLab tiene una asociación académica con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, universidad de alto prestigio a nivel internacional. Y han publicado a fines del año 2025 un estudio que dice lo siguiente, su señoría. Proyectan que el sector donde está emplazado Brisas del Sol, ya lo he dicho, sector costero muy cercano al mar, afectado en algún momento por lo que fue el tema del maremoto, va a ser objeto de graves afectaciones por el cambio climático hacia el año 2035. Uno podrá decir, estas son especulaciones científicas, pero lo que hace esta proyección del MIT, su señoría, es decirnos que en 9 años más, con solo 1 grado de incremento en la temperatura global, podrían inundarse en la zona de Brisas del Sol más de 300 hectáreas pobladas, afectando la vida de más de 10.600 familias y sus viviendas. Su señoría, esto, que no puede ser desconocido por Valmar, porque autoridades de Valmar conforman parte del directorio del CityLab y de este instituto del MIT, es un antecedente de la mayor gravedad. Si en 9 años podemos tener estos riesgos, claramente aquí
debiera operar el principio preventivo que inspira la normativa medioambiental. Su señoría, por todos estos antecedentes, el rescate de especies protegidas, la alteración de la hidrodinámica, la afectación de humedales, las 13 páginas de observaciones del subsecretario de Medio Ambiente, los errores en las modelaciones de los software, el rechazo unánime, su señoría, de 11 servicios técnicos de la región del Biobío, es que nos permitimos solicitar que se acoja el recurso de reclamación en todas sus partes, se anule la resolución exenta de la Dirección Ejecutiva del SEA y se ordene que este proyecto sea evaluado como siempre debió haber sido a través de un estudio de impacto ambiental que restablezca el imperio del derecho ambiental preventivo con costa a su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias también, colega, por concluido su alegato, y vamos a hacer un breve receso, unos 10 minutos para aproximadamente, y a continuación seguimos con los 2 alegatos restantes.